Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que venimos llevando, creo que desde agosto del año pasado, sobre la primera epístola de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer versículo 12 hasta el versículo 16. Esta noche vamos a concluir el capítulo 4. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A pesar de que la Biblia dice que Dios es amor, hay cosas que Dios en su santidad aborrece. Hay cosas que en su santidad Dios odia, y una de esas cosas que Dios aborrece es la anarquía. Esto lo vemos claramente revelado en su palabra, como en textos como Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, cuando el apóstol Pablo dice que debemos someternos a las autoridades superiores, y también lo vemos establecido en todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios ha creado está enmarcado en cierta forma de autoridad. Todo lo que Dios ha creado. Pero a raíz de la caída, el hombre específicamente de las criaturas de Dios tiene un problema serio con la autoridad. Por un lado, los que están puestos en autoridad se ven tentados a ejercerla como una dictadura, a abusar de la autoridad que Dios le ha dado. Y por el otro lado, los que están bajo autoridad se ven tentados a rebelarse contra ella. Por ello la Escritura se encarga de dar instrucciones precisas tanto a un grupo, los que están en autoridad, como al otro, los que están bajo autoridad. Por ejemplo, en el matrimonio, el hombre es la autoridad de la mujer. La Biblia dice que él es la cabeza. ¿Cuál es el consejo que la Escritura da a las mujeres? Que se sometan a sus maridos manifestando una sumisión voluntaria a la dirección que ellos proveen. Ese es el patrón divino. Pero los hombres no son abandonados a sus propios criterios para que ellos ejerzan la autoridad como a ellos les parece. Ellos deben hacerlo en amor, dice la palabra. Es decir, no se trata de un dictador. Tampoco se trata de un papa que habla ex cátedra. Se trata de una cabeza. La Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer. Eso es interesante. Una persona tiene que estar mal de la cabeza para que ella la impulse a hacerle daño a su propio cuerpo. Ese es el argumento que usa Pablo cuando dice: el marido es cabeza de la mujer y por eso cuida a su mujer, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, como también Cristo a la iglesia. En la iglesia de Cristo Dios ha provisto autoridad. A la larga Cristo es la única cabeza de la iglesia, pero él ejerce dicha autoridad a través de los pastores por él instituidos, los cuales manifestarán a su vez sujeción a Cristo, haciendo las cosas como él lo dejó establecido en su palabra. Es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia, él gobierna su iglesia, pero lo hace a través de los pastores. Esos pastores a su vez están sujetos a Cristo y manifiestan esa sujeción gobernando la iglesia como está revelado en la palabra de Cristo que ellos deben hacerlo. Por lo tanto, esos pastores deben tener mucho cuidado de no traspasar los límites de su autoridad. Cristo los ha investido de autoridad, pero para que guíen al rebaño, para que lo cuiden, para que lo alimenten, para que lo gobiernen. Siempre procurando la gloria de Dios, siempre procurando el beneficio de las ovejas. Por eso en una ocasión, cuando los hijos de Zebedeo
se le acercaron al Señor pidiéndole que los dejara sentar en su reino, uno a la derecha, el otro a la izquierda. ¿Qué les dijo Cristo? En el reino de los cielos, la autoridad de un hombre no se mide como se mide en el mundo. Los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, pero entre vosotros no será así, sino que el mayor entre vosotros será el que sirve. Esa es la forma de ejercer la autoridad en el reino de Dios. Y en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3 dice el apóstol Pedro: yo ruego a los ancianos, yo coancianos juntamente con ellos, que pastoreen la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no ejerciendo señorío sobre ella, sino siendo ejemplos de la grey. Los pastores tienen que tener cuidado de no abusar de la autoridad con que Dios los ha investido. Pero, por el otro lado, la iglesia debe tener mucho cuidado de no tener al menos la autoridad con que Dios ha investido a los pastores. Ese es el balance perfecto. Ellos no abusan de la autoridad, la iglesia no menosprecia su autoridad. Y eso está claramente en la Escritura. En Primera Tesalónica capítulo 5 versículo 12 al 13 dice el apóstol Pablo: os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, no lo menosprecien, en mucha estima y amor por causa de su obra. Y en una ocasión que Timoteo iba a visitar la iglesia de Corinto, Pablo, que sabía perfectamente lo que tenía entre manos con esta iglesia, le escribió al final de la primera epístola, en el capítulo 16, versículo 10 al 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo, por tanto nadie le tenga en poco. La iglesia de Corinto tenía serios problemas en enfrentar la autoridad. Por eso en el versículo 15 del mismo capítulo dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, hay una exhortación similar. Hebreos capítulo 13, versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Timoteo seguramente estaba enfrentando un problema similar en Éfeso, con el ejercicio de su autoridad. Por un lado, este hombre era joven. Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando Pablo se encontró con Timoteo la primera vez allá en Derbe y en Listra, Timoteo tenía de 25 a 29 años. Es decir, que cuando Pablo le escribió la primera carta, él tenía entre 35 y 40 años, que en el contexto cultural de la época era un hombre joven. Tenía casi 40 años y Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Si hubiera escrito una carta a los pastores de esta iglesia, nos diría que nadie tenga en poco vuestra niñez o algo similar, o vuestra adolescencia. Timoteo era joven. Por otra parte, era tímido, no era el tipo de hombre que tiene el temperamento de imponer su autoridad, no, era un individuo con mucha timidez. Constantemente Pablo tenía que alentarlo a seguir adelante con la obra del ministerio. Para colmo, era enfermizo, constantemente estaba enfermo. Y en la mente espartana nuestra, siempre queremos ver a un individuo de hierro para someternos a su autoridad. Y Timoteo no era ese tipo de hombre. Pablo le dice: toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y por si todo esto fuera poco, estaba sustituyendo nada más y nada menos que al apóstol Pablo, a un hombre que le sobraba autoridad. En otras palabras, Timoteo allí en Éfeso tenía todas las de perder. Él estaba enfrentando allí a los maestros del error, probablemente hombres mayores que él, y no solamente mayores que él, sino que tenían más tiempo que él en la iglesia. Porque recuerden, hermanos, que en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se dirigió a la iglesia de Éfeso, les dijo en el capítulo 20, versículo 29, tened cuidado por vosotros mismos, porque yo sé que después de mi partida entrarán dentro de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero añadió:
y dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos maestros del error ya estaban en la iglesia de Éfeso cuando Pablo estaba ministrando allí y se manifestaron cuando Timoteo fue a pastorear. Por lo tanto, eran hombres que ya tenían una estima, ya tenían un lugar dentro de la iglesia de Éfeso. Y ahora había venido este jovencito como pastor a enfrentarse con esos maestros del error. Pero Pablo exhorta a Timoteo en este texto a no permitir que su autoridad sea menoscabada dentro de la iglesia. El texto clave es el versículo 12 del texto que vamos a estudiar hoy. Ninguno tenga en poco tu juventud. Literalmente, que nadie piense bajo acerca de ti. En la carta que Pablo escribió a Tito, otro pastor joven que estaba en Creta, tuvo que darle un mandamiento similar. En el capítulo 2, versículo 15, le dice Pablo a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, pero que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie. Estos mandamientos fueron dados directamente a Timoteo y a Tito. Pero Pablo sabía que la iglesia primitiva acostumbraba a leer en conjunto las cartas que llegaban de parte de los apóstoles. Y Pablo sabía que esta carta que él había enviado a Timoteo se había de leer a toda la iglesia. Y eso exhortaría a los hermanos a someterse a la autoridad con que Timoteo estaba investido por parte de Dios. Los pastores no deben permitir que su autoridad sea menoscabada. No por orgullo personal, sino porque cuando eso sucede, la iglesia sufre. Cuando el autor de los Hebreos escribe a los hermanos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, él siguió diciendo: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando la iglesia no se somete a la autoridad de los pastores puestos por Dios, es la iglesia la que sufre. Dice el autor de los Hebreos: esto a ustedes no os es provechoso. Ustedes son los que no se van a aprovechar si menosprecian la autoridad pastoral. Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Pero ¿cómo pueden los pastores hacer que su autoridad sea respetada? No debemos permitir que nuestra autoridad sea menospreciada, ni siquiera por causa de nuestra juventud. Pero ¿qué puede hacer un pastor? ¿Qué podía hacer Timoteo? Pararse en la iglesia y decir: ustedes oyen lo que dice Pablo aquí. ¿Qué podía hacer Timoteo? O decir un día, un domingo en la mañana: de ahora en adelante serán puestos en disciplina todos aquellos que disientan con la palabra del pastor, porque yo tengo que hacerme respetar aquí una vez por todas. Eso no le ganaría a Timoteo mucha autoridad. Y precisamente es el tema que Pablo está tratando aquí. Pablo le dice a Timoteo que él tiene un camino más seguro para ganar autoridad dentro de la iglesia. De hecho, el mensaje de hoy se llama ganando respeto entre los hermanos. La tesis de Pablo es la siguiente: el buen ministro de Jesucristo ganará y sostendrá la autoridad requerida para el desempeño de su labor ministerial a través de una conducta irreprochable y a través de un ministerio responsable. Si Timoteo mantenía dentro de la iglesia una conducta irreprochable y era responsable en el ejercicio de su ministerio, él ganaría y sostendría la autoridad dentro de la iglesia, aún a pesar de su juventud. Hermanos, este principio es aplicable no solamente a los pastores, es aplicable a todos aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad. Cuando una esposa se somete gozosa y voluntariamente a su marido, cuando ese hombre manifiesta una conducta irreprochable y cuando ese hombre es responsable en las cosas que Dios ha puesto sobre él para cuidar, guiar, dirigir, sostener a su familia. Eso no quiere decir que una mujer tiene derecho a no someterse a su marido porque él no manifieste esa conducta. Muchas hermanas están casadas con maridos inconversos. Ellas tienen que someterse a su marido porque él es la cabeza. Lo que estamos diciendo es que cuando esa cabeza manifiesta una conducta irreprochable y una ministración responsable a su familia, su autoridad es acrecentada, su autoridad es fortalecida, su autoridad es desarrollada en el seno de su familia. ¿Acaso no es eso verdad? Bueno, pues es igual con los pastores. Y Pablo le va a decir a Timoteo que él debe
ganarse el respeto de los hermanos. En primer lugar, versículo 12, a través de una conducta irreprochable. Dice Pablo, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay mucha gente que piensa que la autoridad de un hombre es fortalecida cuando grita. Y muchas veces hemos dicho esto desde el púlpito. Si la autoridad de un hombre depende de su garganta o de su tono de voz, ese hombre está perdido. Perdido. La autoridad de un hombre no se gana de esa manera. La autoridad de un hombre no se fortalece de esa manera. Diciéndole a la esposa, cállate, yo soy la cabeza aquí. No. Pablo dice, ganamos y sostenemos nuestra autoridad a través de una conducta irreprochable. Pablo le dice a Timoteo que él debía ganarse por su conducta lo que le faltaba en edad. En el reino de Dios la autoridad se acrecienta en la integridad. Timoteo debía tener cuidado de que su vida fuese un reflejo fiel de lo que él predicaba. De ahí que las cualificaciones pastorales que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3 no apuntan directamente a la capacidad exegética o teológica del pastor. Pablo dice, si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. No dice que debe ser doctor en teología, no dice que debe tener un máster en divinidad, dice que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y de esa manera ese hombre va a ganar autoridad dentro de la iglesia por su conducta. Los pastores de la iglesia no solamente estamos llamados a proclamar la verdad de Dios, sino que también estamos llamados a mostrar con nuestras vidas cuál es el alcance real de esa verdad. Déjenme poner un ejemplo. Vamos a suponer que estamos dando un estudio aquí sobre el cuidado y la preocupación que deben tener los miembros de la iglesia los unos para con los otros. Pero la iglesia nota que el pastor que está predicando el tema no se preocupa mucho por el estado espiritual de los hermanos. Él es un poco descuidado con los hermanos de la iglesia. Los miembros que están escuchando su predica van a llegar a una de dos conclusiones. O dirán que ese hombre es un hipócrita y por lo tanto tarde o temprano dejarán de oírlo. O en segundo lugar, pensarán que aunque la Biblia dice que debemos tener solicitud los unos por los otros, en realidad no tenemos que tomarlo tan en serio. Ellos examinan el alcance de una verdad predicada a la luz de la conducta del que lo predica. Eso mismo pasa en el hogar, con los hijos de uno. Ellos nos escuchan hablar acerca del Señor y de nuestra supuesta confianza en Él. Pero cuando ven la facilidad con que nosotros faltamos a la iglesia, o faltamos al culto de oración, ellos llegan a la conclusión de que no debemos exagerar respecto a estas cosas. Ellos escuchan nuestras palabras, pero miden el alcance de esas palabras con nuestra conducta. Bueno, papi dice que el Señor es importante, pero parece que no debemos tomarlo tan en serio, porque Él no lo toma muy en serio. Yo veo que muy fácilmente Él falta a la iglesia. Y cuando se dan los cultos de oración, que es donde la iglesia manifiesta su confianza en el Señor, papi y mami muchas veces no van a la iglesia ese día porque hace un poquito de frío o está un poco lluvioso. O porque papi llegó un poquito cansado del trabajo. Excusas que no son válidas. Y cuando nuestros hijos sean adolescentes y dejen el camino del Señor, yo quiero saber cuál es la explicación que le vamos a dar a nuestros hijos en ese momento. Pablo nos dice aquí que hay 5 áreas en las que debemos ser un modelo para los demás. 5 áreas. La primera de ellas es en nuestras conversaciones. Dice Pablo aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Y he aquí un área donde los jóvenes tenemos o tendemos a mostrar falta de sobriedad y de dominio propio. El texto no se refiere a nuestro hablar en la predicación, porque eso va a ser tratado en el versículo 13, sino en nuestras conversaciones informales. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la palabra hablar que usa el apóstol Pablo en el texto griego es hablar informalmente, en nuestras conversaciones informales. Pablo nos dice aquí que el pastor debe ser un modelo en ese sentido. Por lo general, sus conversaciones son edificantes, aun cuando se desempeñan en un contexto donde puede haber camaradería y diversión.
Eso no quiere decir que el pastor nunca puede hacer un chiste. Eso no quiere decir que el pastor nunca puede reírse. O eso no quiere decir que el pastor puede comentar quién fue que ganó la última temporada de pelota. Pero lo que estamos diciendo es que generalmente el pastor, cuando habla, aún en una conversación de camaradería y de diversión, es un hombre que edifica. Aún cuando ese hombre va a amonestar a un hermano, se nota benignidad y misericordia en sus palabras. Él es un modelo de autocontrol en su lengua. No solo sabe decir la palabra buena a su tiempo, sino que también sabe callar oportunamente, como aquel experto en lingüística que sabía callarse en 8 idiomas. El pastor es un hombre así. Él sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar y qué no decir. Pablo comienza por esta área porque es allí donde más ligereza manifestamos a diario. Cuando Isaías se encontró en el templo de Dios con los ángeles que gritaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Él pudo haber dicho con toda justicia: ay de mí, porque siendo un hombre que habita en medio de un pueblo idólatra. O ay de mí, porque soy un hombre que habito en medio de un pueblo que tiene adulterio, fornicación, impurezas, lascivia. Y hubiera sido justo en su acusación. Pero él dijo: ay de mí, porque yo tengo labios inmundos y el pueblo en el que habito es de labios inmundos también. Y Pablo dice: el pastor debe ser un ejemplo en sus conversaciones. Pero no solo en sus conversaciones, él debe ser un ejemplo en su conducta. Dice Pablo, en palabra, en conducta. Es decir, no solo debemos hablar apropiadamente, debemos también comportarnos apropiadamente. Y esta expresión enfoca nuestras costumbres, nuestros hábitos, la forma en que nos relacionamos con los demás. Un individuo de buenas costumbres, en palabra, en conducta, en amor. El pastor ha de ser un ejemplo en lo que respecta a la preocupación por los hermanos. Los demás ven en él un genuino interés de promover el bienestar espiritual de cuantos le rodean hasta donde tal cosa es posible. Porque hay veces que al pastor se le va de las manos el estado espiritual de un hermano. Cuando el pastor le da un consejo y le dice: vete por aquí, y el hermano se va por allí, el pastor no puede caerle detrás. Porque no somos policías, somos pastores. Pero él debe ser un ejemplo en su preocupación por los hermanos. Debe ser un ejemplo en su fe, en su confianza en Dios, dice Pablo. Son muchas las veces que los ministros se encontrarán en situaciones difíciles. Los ministros del Evangelio pasan por las mismas aflicciones que los demás mortales. Pero por si todo eso fuera poco, él pasa por aflicciones que son propias del ministerio, son exclusivas del ministerio, como por ejemplo la soledad. ¿Alguna vez ustedes han pensado en el hecho de que cada vez que un hermano tiene problemas, él puede acudir a los pastores? ¿Y los pastores a quién acuden? Bueno, alguien dirá: a los otros pastores. Eso es cierto. Y gracias al Señor que los pastores aquí tenemos muy buena comunión. Y podemos llorar los unos con los otros. Pero créanme que para ustedes es más fácil. Tienen más accesibilidad. La soledad, el no ser comprendidos. ¿Cuántas veces nosotros en el ejercicio de nuestra paternidad le damos una orden a nuestros hijos y ellos no nos entienden? Y muchas veces, sobre todo en los hogares inconversos o en aquellos cristianos que no han educado a sus hijos en el temor de Dios, cuando llegan a la etapa de la adolescencia, ¿cuál es el pensamiento que los domina? Papi no me entiende, mami no me entiende. Los miembros de la iglesia pasan exactamente por la misma crisis adolescente. Muchas veces no entienden por qué los pastores hacen esto o hacen aquello. Y son mal comprendidos y son criticados. Y los pastores pasan por etapas así. Por la falta de tiempo. Siempre buscando, arañando a ver dónde van a meter cierta actividad que es necesaria para el ejercicio de su ministerio. Son aflicciones que son propias de la vida ministerial. Y es precisamente en esas situaciones donde él debe manifestar confianza en Dios. No es que el pastor se trata de un superhombre a quien todos los problemas le resbalan, no. Pero ese hombre, en la generalidad de los casos, se ve latente en su vida que vive amparado en el conocimiento de un Dios soberano, poderoso, sabio y amante, que cuida a sus siervos en una forma especial y particular. Él es un modelo.
no solamente en palabra, en conducta, en amor, sino también en fe, en la confianza que ese hombre manifiesta en el Señor, aún en las situaciones más difíciles, por lo general de los casos, porque también los pastores se abaten de vez en cuando. Y por último dice Pablo, en pureza. Él debe ser un ejemplo en pureza. Esto es, como señala Hendrickson, en completa conformidad de pensamiento y de hecho con la ley moral de Dios. Timoteo, tú quieres ser una autoridad en la mente de los hermanos, tú quieres ganar y acrecentar tu autoridad en la iglesia, lo primero que debes tener es una conducta irreprochable. En tus conversaciones, en tu comportamiento, en tu interés por los hermanos, en tu confianza en el Señor, en tu pureza interna y externa. Así vamos a ganar y acrecentar el respeto delante de los hermanos. La posición que ocupan los pastores es digna de respeto, pero ese respeto se acrecienta y se fortalece cuando manifestamos la conducta de la que Pablo habla aquí. En segundo lugar, no solamente ganamos respeto por una conducta irreprochable, sino que dice los versículos 13 al 15 que ganamos respeto a través de una administración responsable. Ganamos respeto a través de una administración responsable. Vamos a imaginarnos por un momento a un padre de familia que aparentemente manifiesta una conducta intachable, nunca utiliza palabras descompuestas en sus conversaciones, nunca se le ha visto salirse de sus casillas, es incluso servicial dentro de la iglesia, y cuando se encuentra en medio de un problema, este hombre aparentemente manifiesta una confianza en Dios, una completa sumisión y confianza en la voluntad de Dios. Pero resulta que este hombre tiene algunos problemitas. Por ejemplo, este hombre no trabaja y aparentemente no tiene mucho interés en resolver ese asunto. Además de eso, este hombre no toma en cuenta las necesidades de su mujer, ni toma en cuenta las necesidades de sus hijos. Y además de eso, todo lo concerniente a la crianza y la educación de sus hijos, él lo ha dejado en manos de su esposa. ¿Podrá un hombre así ganarse el respeto y la confianza de las personas que están a su cuidado? Yo lo dudo mucho. Y esto mismo ocurre con los pastores. Ellos no solo deben manifestar una conducta intachable para que los hermanos digan, él es tan bueno, él es tan servicial, lo único que él es medio vago, a él no le gusta estudiar mucho la Biblia, y los sermones son muy flojos, pero es tan bueno. No, ese hombre no va a ser digno de respeto, él va a ser digno de lástima, pero no de respeto. Por lo tanto, los pastores no solo deben manifestar una conducta intachable, sino también una administración responsable. Nadie en la iglesia debía menospreciar a Timoteo por causa de su edad. Él era un líder puesto por Dios allí y la iglesia tenía la responsabilidad de respetar a ese hombre por la autoridad con que había sido investido para el ministerio, pero Timoteo debía ser responsable en el ejercicio de esa autoridad, de modo que se acrecentase y se fortaleciese en la mente de los hermanos. ¿Y qué debía hacer Timoteo? Dos cosas. Primero, debía ser responsable en la administración pública de la palabra. Timoteo debía ser responsable en la administración pública de la palabra. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Debemos recordar, hermanos, que el tema que Pablo está tratando con Timoteo es el de la administración en la iglesia, en el culto público. Recuerden 1 Timoteo 3, 14 y 15. Pablo dice a su hijo en la fe, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que las actividades de las que se habla en 4.13 no son actividades que se desarrollan a nivel privado, sino más bien colectivamente. De hecho, todas esas actividades, noten que están precedidas por un artículo definido. Pablo dice, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. Es decir, son actividades que estaban bien definidas en la mente de Timoteo y en la mente de los hermanos de la iglesia.
Pablo quería ir a ver a Timoteo lo más rápido posible, pero era un hombre realista. Y por si acaso él tardaba, le dice a Timoteo, entre tanto que voy, en lo que tardo en verte, ocúpate en esas cosas. No ha habido un cambio de planes, Timoteo. Sigue en la administración donde yo te dejé. Ocúpate en esas cosas. ¿Y qué significa la palabra ocúpate? Esa palabra es más que el acto mismo. Envuelve todo cuanto está detrás de la actividad. Esta palabra, por ejemplo, aparece en Hebreos capítulo 7, versículo 13, cuando dice que los sacerdotes servían en el altar. ¿Y qué hacían ellos? ¿Iban ahí de repente a hacer algo rápido? No, ellos tenían toda una preparación previa al acto, durante el acto y después del acto, y eso es servir en el altar. El servicio en el altar consumía la vida de los sacerdotes. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, entre tanto que voy, que la lectura, la exhortación y la enseñanza consuman completamente tu vida. Pero ¿a qué lectura, a qué exhortación y a qué enseñanza es que Pablo se está refiriendo en el texto? Para nosotros comprender esto, es necesario que entendamos que la iglesia primitiva adaptó en muchos aspectos el patrón del culto seguido en la sinagoga, aunque no totalmente, pero seguían bastante de cerca el culto en la sinagoga. ¿Y cómo era un culto en una sinagoga? Bueno, primeramente venía el chazam o ministro de la sinagoga, que asignaba entre los presentes quién sería el Sheliat Tzibur, es decir, el predicador de ese día. Eso no era escogido al azar. Habían predicadores que ya eran famosos en la comunidad o algunos que venían de fuera, visitantes distinguidos, que el chazam lo elegía para que sea el mensajero o el predicador de ese sábado en la sinagoga. Ese Sheliat Tzibur era el que tenía que dirigir todo el servicio ese día. Comenzaba en primer lugar con 2 oraciones. Él oraba, terminaba y oraba otra vez. Luego venía la recitación del Shema o credo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y 2 textos más del Pentateuco. Otra oración más y una serie de bendiciones, como 7 bendiciones que decían diferentes individuos, terminando con una bendición de un levita. Si había un sacerdote allí, él debía hacer la bendición sacerdotal. Cuando esta parte del culto ritual terminaba, el chazam se dirigía hacia el arca donde estaban los rollos de las escrituras. Tomaba el rollo de la ley y por lo menos 7 personas que estaban en el culto de la sinagoga en ese momento leían sucesivamente porciones de esta sección del Antiguo Testamento. Cuando esos 7 judíos terminaban de leer la ley, entonces venía la lectura de la Haftara, es decir, del libro de los profetas. Y era precisamente en ese momento cuando venía el sermón. El Sheliat Tzibur leía la parte que tocaba para ese día, para ese sábado, y entonces comentaba o daba un sermón a partir de esa lectura, exactamente como se hace hoy en las iglesias. Y esa fue la parte que los hermanos de la iglesia primitiva adaptaron del culto de la sinagoga. ¿Cuándo comenzó esta costumbre? Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 8. Es decir, hermanos, que cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, en primer lugar no se está refiriendo a su lectura personal, no, se está refiriendo a la lectura que él hacía en el culto público. Y en segundo lugar, no era simplemente leer un texto, era escoger cuidadosamente el texto y en la medida en que se leía explicar el significado del texto. Vean Nehemías capítulo 8, versículo 8. Cuando los judíos regresaron de la cautividad babilónica, que fue precisamente en esta etapa histórica de la vida de Israel cuando se erigieron las primeras sinagogas. Y dice aquí, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No solamente leían el texto, sino que también le ponían el sentido para que los hermanos pudiesen entender el significado de la lectura. Tenemos 2 ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Uno es en Lucas capítulo 4. Un ejemplo bien interesante de lo que era un culto en la sinagoga. Lucas capítulo 4. Dice en el versículo 16 que el Señor Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Y por qué el Señor se levantó a leer en la sinagoga ese día? Imagínense, hermanos, la escena.
El Señor Jesucristo se había criado en Nazaret. Durante 30 años los habitantes de ese pobladito lo habían visto a él como el hijo de José el carpintero. De repente el Señor sale en su ministerio público. Se va a Caná, que quedaba a pocos kilómetros de Nazaret, y allí convierte 500 y pico de galones de agua en vino de buena calidad. De allí se va a Jerusalén y limpia el templo. La fama del Señor comenzó a llegar a Nazaret. La gente comenzó a decir, ustedes han oído la última. El hijo de José el carpintero hizo un milagro tremendo en las bodas de Caná. Después que el hijo de José el carpintero acaba de limpiar el templo, echando a los cambistas y a los vendedores del templo de allí. Cuando el Señor vino a Nazaret, ya con la fama que tenía, el chazam de la sinagoga dijo, qué buena oportunidad, y lo puso a él como el predicador de ese día, como el Sheliach Tzibur, porque siempre se escogía a un visitante ilustre, y el Señor en ese tiempo era un visitante ilustre. Dice aquí que él se levantó a leer, exactamente la costumbre, él se levantaba, el chazam le daba el libro, que era precisamente del profeta Isaías, que tocaba para ese día. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, al chazam, y se sentó. Cuando el lector se sentaba, allí iba a comenzar el sermón, porque ellos no predicaban de pie, ellos predicaban sentados. Por eso el Señor le dijo a los judíos de su época, en la cátedra de Moisés, es decir, la palabra cátedra en griego significa silla, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos para enseñar. Bueno, pues el Señor acaba de leer de pie, como era la costumbre, y se sienta. Y todo el mundo estaba esperando a ver lo que iba a decir el Señor. Algo interesante que me maravilló leyendo ese texto es que los predicadores de las sinagogas normalmente trataban de buscar la forma, aunque sea jalándolo por los moños, de que el texto dijera algo de la esperanza mesiánica, de alguna manera. Y este texto que leyó el Señor hablaba de la esperanza mesiánica, solo que los predicadores de las sinagogas hablaban del Mesías, pero el Señor era el Mesías. Por eso dice él, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremendo. Yo me imagino la reacción de la gente. Déjeme decirle que este no fue todo el sermón. Esto es un resumen que hace Lucas del sermón que Cristo les dio, porque dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿y no es este el hijo de José? Es decir, ellos inmediatamente al oír el discurso se dieron cuenta que el Señor hablaba con una autoridad con el cual ellos no habían oído ningún predicador antes. Y el Señor dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros. Yo soy de quien habla ese texto. Yo soy quien he venido a predicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. En Hechos capítulo 15 vemos otro ejemplo del culto en la sinagoga. Hechos capítulo 15, cuando se reunió el concilio en Jerusalén para ver qué se iba a hacer con aquellas cosas como la adoración a los ídolos, la fornicación, el ahogado de sangre, y ellos prohibieron que los gentiles participasen de esas cosas. Pero dice en el versículo 21 del capítulo 15, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí está el patrón otra vez. Moisés es leído, es explicado. Ese patrón de lectura y explicación de la palabra fue traspasada de la sinagoga a la iglesia primitiva. Al principio solo leían el Antiguo Testamento, pero poco a poco se fueron introduciendo los escritos de los apóstoles. Por ejemplo, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo, cuando esta carta haya sido leída de esa manera, leída entre vosotros, es decir, leída y explicada, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. En 1 Tesalónica capítulo 5, versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1,
Versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Noten que el texto dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. Aquí no se está refiriendo el libro a una lectura personal del Apocalipsis. Se está refiriendo a ese patrón de la sinagoga que fue traspasada a la iglesia. Uno lee, da el sentido de lo leído y todos escuchan. Bienaventurado el que lee, uno solo, los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Por tanto, lo que Pablo está ordenando a Timoteo en 1 Timoteo 4:14 es que ponga mucho cuidado en ese aspecto del ministerio. Él debía ocuparse en la lectura de la Escritura, en la explicación de la Escritura, en la enseñanza y aplicación de lo leído. Un detalle interesante que me causó mucha gracia esta semana fue leer que en las sinagogas habían dos tipos de predicadores. Por un lado estaban los rabinos, que eran los expertos, pero esos eran muy fríos en la manera de exponer la Escritura. Y por el otro lado estaban los predicadores populares. A veces sucedía que en una misma ciudad habían varias sinagogas. Y entonces en una estaba un rabino y en la otra un predicador popular. Y se llenaba la sinagoga que tenía predicadores populares. Las mujeres la dejaban ahí no sé por qué, en la galería, pero se llenaba de mujeres también que querían oír al predicador popular. Y para ser un predicador popular había que tener las siguientes características. Primero, tenían que tener buena presencia. Segundo, una voz melodiosa. Una oratoria fluida y ricamente adornada, igual que los predicadores populares del día de hoy. Pero sobre todo, y esto es lo más interesante, ellos debían ser conciliadores. Es decir, ellos no debían amonestar duramente al pueblo mientras predicaban. Y ellos tenían dos ejemplos que extraían de la Biblia para decir por qué ellos actuaban así. El primero de ellos era el ejemplo de Moisés. Ellos decían: fíjense que Moisés no entró en la tierra prometida por estar diciendo que el pueblo de Israel era un pueblo duro de servir. Dios lo castigó por eso. Y a Isaías, los ángeles le quemaron la boca por estar diciendo que él habitaba en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y ellos, tomando esos ejemplos, se cuidaban de no exhortar y amonestar al pueblo. Pero Pablo le dice a su hijo en la fe que él no debía ser como los predicadores populares de las sinagogas. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Hay momentos en que la iglesia debe ser amonestada. Hay momentos en que la iglesia debe ser exhortada a través de la palabra de Dios. No bastaba con una lectura descuidada de la Escritura. Esa lectura debía ser explicada y aplicada cuidadosamente. Y si bien es cierto que esa parte del ministerio no es la única, podemos decir que es el eje alrededor del cual giran todas las demás. Hermanos, los pastores de la iglesia no debemos pararnos aquí domingo tras domingo porque tenemos que decir algo. Bueno, la gente vino aquí a oír algo, tenemos que decir algo. No, nos paramos aquí porque tenemos algo que decir, porque tenemos algo sustancial que decir. El pastor tiene la responsabilidad de explicar con claridad la Escritura, de modo que los hermanos puedan saber exactamente cuál es la forma de pensar de Dios acerca de esas cosas. Que ellos sepan exactamente qué es lo que Dios les está pidiendo. No es fácil ser claro explicando la Escritura, es más fácil ser complicado. Como dice John MacArthur, lo único que usted necesita para ser complicado es no saber de lo que está hablando. Y si usted no sabe de lo que está hablando, nadie lo va a saber. No es fácil ser claro explicando la Escritura. Hay que pasarse horas estudiando el consejo divino para saber exactamente por qué y qué es lo que Pablo o lo que quien sea quiso decir en ese texto. Y no solamente saber exactamente qué es lo que quiso decir, sino también cómo se aplica eso a la vida de nuestros hermanos que viven 20 siglos después de Pablo. ¿En qué se aplica eso a sus vidas hoy, aquí y ahora? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz aquí y ahora. Recuerdo haber oído a uno de los expresidentes de Estados Unidos la historia de que él fue a una iglesia a escuchar un sermón. Y cuando salió de la iglesia, la esposa le preguntó: ¿de qué predicó el pastor hoy? Y él dijo: del pecado. Sí, pero ¿qué dijo acerca del pecado?
Dice él, a mí me parece que él no está de acuerdo con eso. Su predicación fue tan vaga y tan general que ella no podía decirle exactamente de qué había predicado el pastor ese día. La responsabilidad del pastor es grande en predicar todo el consejo de Dios. Oigan bien, todo el consejo de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. Nosotros exponemos todo el consejo, todo de Dios. Todo el consejo, pero de Dios. No podemos venir aquí a atar vuestras conciencias a nuestros criterios personales, no, sino al criterio que tiene Dios. De ahí la importancia que tiene la predicación expositiva. No es que yo digo que no se pueda hacer en la iglesia otro tipo de predicación. A veces es bueno traer un tema a la iglesia, es muy bueno. Pero la predicación expositiva tiene una importancia suprema en la exposición de la Escritura a la iglesia. Al venir domingo tras domingo y al exponernos a la Escritura, explicando lo que el texto dice y lo que el texto demanda, eso pone sobre nosotros un peso muy grande para que nuestras conciencias descansen en la palabra de Dios, no en el criterio del pastor. Por eso nosotros vemos en la historia de la iglesia que muchos grandes hombres de Dios fueron predicadores expositivos. En el siglo IV el predicador que más brilló indudablemente fue Crisóstomo. De hecho, él se llamaba Juan. El pueblo le puso Crisóstomo, que en griego significa pico de oro, boca de oro. Su predicación era tan popular que no solamente la gente llenaba la catedral para oírlo, sino que hasta de vez en cuando interrumpían su predicación para aplaudirlo, cosa que a Crisóstomo le molestaba grandemente. Dice un biógrafo de la época que la predicación de Crisóstomo tenía 4 características principales. En primer lugar, era bíblico. Y cuando decimos que era bíblico, lo que estamos diciendo es que Crisóstomo, durante todos los años que estuvo ministrando en la catedral, creo que de Santa Sofía, si mal no recuerdo, expuso casi toda la Escritura, versículo por versículo. Pero no solamente eso, sus sermones estaban llenos de la Biblia, llenos de la Biblia. Además de eso, no solamente era bíblico, sino que era simple y directo. La gente del pueblo entendía perfectamente qué era lo que Crisóstomo quería decir. Por otra parte, dicen sus biógrafos que no era nada etéreo en sus aplicaciones. Él le hablaba a la gente de sus problemas, de la vanidad de la época. Hasta la emperatriz Eudocia la enfrentó de tal manera que lo mandó al exilio. Y esa es la 4ª característica de su predicación, que dicen que él condenaba el pecado sin temor. Y él predicó expositivamente de casi toda la Escritura. Y llegamos a la Reforma Protestante. Allí tenemos a Martín Lutero. Los sermones de Martín Lutero sobrepasan los 2000 y casi todos estaban llenos, permeados completamente de la palabra de Dios. Juan Calvino predicaba ahí en Ginebra a partir del 1549, todos los domingos en la mañana y en la tarde, y todas las noches de la semana. Los domingos predicaba del Nuevo Testamento y de los Salmos, durante la semana predicaba del Antiguo Testamento, y durante los años que estuvo predicando en Ginebra, expuso versículo por versículo el libro de Génesis, el libro de Deuteronomio, Jueces, Job, los Salmos, Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, todos los Evangelios, todos los profetas, mayores y menores, Hechos, Primera y Segunda de los Corintios, Gálatas, Efesios, Primera y Segunda Tesalónica y todas las epístolas pastorales. Y por si eso fuera poco, escribió un comentario de toda la Biblia, menos de Apocalipsis. Eran hombres que se dedicaban a la exposición de la Escritura. Joseph Parker, el gran predicador de 1869, por 33 años predicó a su iglesia la Biblia entera 7 veces, versículo por versículo. Alexander McLaren, el gran predicador bautista del siglo pasado, 1858 comenzó su ministerio. Predicó de toda la Biblia. Sus sermones ocupan 35 volúmenes. Y algunos de ellos, bueno, todos ellos eran muy profundos, tan profundos que estaba escuchando a un predicador alemán que durante 20 años se la pasó exponiendo el libro de Isaías y solo llegó a la mitad del 2º capítulo. William Gooch se pasó 30 años predicando del epístola a los hebreos, exponiendo la Escritura, texto por texto. Hermanos, nosotros no estamos aquí para divertir. Nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios y a aprender la Escritura.
Me decía un hermano que vino en estos días aquí de Estados Unidos, me preguntaba que cuánto duraba el culto. Y cuando yo le dije cuánto duraba el culto, me dijo, ¿cuánto duran las prédicas? Digo, bueno, duran de 1 hora a 1 hora y 15, sobre todo la de la mañana. Yo soy más cuidadoso. Y él me decía, ¿cómo va a ser? En mi iglesia el predicador que se pasa de media hora, se le va a la gente del culto. Aquí a las media hora casi estamos introduciendo el sermón. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia a estudiar la Escritura. Me alegra ver la cantidad de hermanos que vienen a la iglesia con cuaderno, papel y lápiz, porque nosotros venimos aquí no solamente para adorar, cantando himnos al Señor, venimos a adorar también poniendo nuestras conciencias debajo de la voluntad divina. Venimos a estudiar la Escritura texto por texto. Y si eso le es aburrido a algún hermano, cuidado si no es hermano. Cuidado si no es hermano. Así que el pastor debe ministrar en una forma responsable la palabra de Dios. Pero de igual modo, debe ser responsable en el cuidado de la gracia que se le había otorgado. Versículo 14 y 15. Él debe tener cuidado en la ministración pública de la Escritura y también en el cuidado de la gracia que se le había otorgado. Versículos 14 y 15. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dios no solamente nos asigna una labor dentro del cuerpo de Cristo, sino que también nos capacita para el desempeño de esa labor. Él da dones a sus hijos, no solamente a los pastores, Él da dones a sus hijos, y Él espera que esos dones no sean guardados descuidadamente o que permanezcan inactivos por causa de la pereza del receptor, que se enmohezcan, si se puede usar esa palabra, esos dones. Parece que Timoteo estaba en peligro de ceder a las presiones del ministerio. Timoteo era un hombre tímido. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo tuvo que decirle, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y en el capítulo 2, versículo 6, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Parece que la carga del ministerio estaba agobiando a Timoteo. Parece que la carga de venir domingo tras domingo a exponer la Escritura, domingo tras domingo exhortar a los hermanos, domingo tras domingo enseñar a los hermanos, estaba cansando a Timoteo. Tal vez Timoteo no había comenzado a ser infiel, pero Pablo no quería que su hijo en la fe llegara hasta ese punto para exhortarlo. Y dice, Timoteo, no descuides el don que está en ti. Recuerdo que el pastor Wayne Mack decía que una de las tareas que más pueden llevar a un hombre a la depresión es la tarea del ministerio cristiano. Si no nos cuidamos. Hermanos, no es sencillo venir todos los domingos a predicar la Escritura, explicar la Escritura, aplicar la Escritura, para el lunes volver a la oficina, abrir el texto y comenzar otra vez a estudiar la Escritura, para explicar la Escritura, aplicar la Escritura, enseñar la Escritura. Y sobre todo cuando uno ve que cosas que en la iglesia se están predicando y se predican y se vuelven a predicar, parece como si encontraran oídos sordos, no solamente delante de la congregación. Les voy a hacer una confesión, sino también en nuestros propios corazones. Y cuando nosotros vemos la maldad que hay aún en nuestros propios corazones y cómo tenemos que volver otra vez a repetir los mismos principios que se dijeron hace tiempo, el pastor se agobia, el pastor se agota y muchas veces quiere dejar el ministerio. Pero Pablo le dice a Timoteo, no, recuerda dos cosas. En primer lugar, recuerda que te fue dado ese don mediante la profecía. Recuerda cómo esos hombres que estaban allí en la iglesia testificaron acerca de ti y profetizaron acerca de tu futuro ministerio. Recuerda, Timoteo, que te fue dado mediante la imposición de manos del presbiterio. Los ancianos de la iglesia estuvieron de acuerdo en que tú eras un hombre llamado por Dios. El Espíritu Santo llama a un hombre al ministerio, pero es la iglesia en manos de sus pastores la que debe confirmar el llamado de un hombre. Y el pastor debe recordar constantemente, Dios me ha dado un don. Y el don aparentemente del que se refiere Pablo aquí
es la capacidad que Dios había dado a Timoteo para la obra del ministerio. Y los pastores deben recordar vez tras vez, Dios me ha dado un don. Dios me ha puesto a pastorear la iglesia del Señor. Yo no puedo permitirme a mí mismo cansarme de ministrar la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo soberanamente que me ha puesto en el ministerio. Yo no me autoimpulse, ningún pastor autorizado por Dios se ha autoimpuesto, y él le ha de dar cuenta al Señor por su tarea. Él le ha de dar cuenta a Dios por la multiplicación de los dones y talentos que Dios le ha otorgado. Timoteo, no descuides el don que hay en ti, mucho cuidado. Recuerda el contexto en que tú recibiste ese don. Recuerda el contexto en que tú recibiste ese llamado. Ahora bien, ¿cómo podía Timoteo cuidar el don que el Espíritu Santo le había otorgado? La respuesta es tan sencilla: usándolo apropiadamente. Usándolo apropiadamente. Hermanos, cada miembro del cuerpo ha sido colocado en un lugar específico. Es decir, me estoy refiriendo a ti, hermano, que te bautizaste aquí en esta iglesia o has sido recibido por transferencia de otra congregación. Dios te ha traído aquí a este cuerpo local de creyentes. Y Dios te ha colocado en un lugar específico de este cuerpo. Y no solamente eso, Dios te ha capacitado con dones del Espíritu para que tú puedas obrar en la medida de tus capacidades y del lugar donde Dios te ha colocado en el cuerpo. Cuando los líderes de la iglesia no cumplen adecuadamente su responsabilidad, la iglesia sufre un deterioro tremendo. Pero cuando son los miembros de la iglesia los que no ponen en funcionamiento los dones que Dios le ha dado, son los líderes los que acarrean con las consecuencias, porque ellos tienen que comenzar a hacer una serie de labores que debían estar haciendo los miembros de la iglesia, y tarde o temprano esos líderes, sobrecargados por la pereza de los hermanos, claudicarán ante el peso, y entonces la iglesia comenzará a sufrir. No descuides el don que hay en ti. Esa es una amonestación que Pablo da a su hijo en la fe, se la da a todos los pastores que han habido en la iglesia de Cristo, y se la da a los hermanos de la iglesia también. A los hermanos de la iglesia también. No descuides el don que hay en ti. Dice Pablo, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y la idea es que estas cosas que pertenecen al ministerio y a la predicación de la palabra sean tu preocupación constante. Permanece en ellas, que ellas arropen todo tu ser interior. Todo tu ser interior. Tu mente, tu alma, tu corazón, toda tu vida está sumergida en la predicación de la palabra. Toda tu vida está sumergida en el desempeño del ministerio que Dios te ha otorgado. ¿Y cuál será la consecuencia? Dice Pablo, tu aprovechamiento será manifiesto a todos. La juventud de Timoteo no sería en ningún modo un obstáculo, y la iglesia se beneficiaría enormemente del progreso constante de este siervo de Dios. Pablo concluye el pasaje con un versículo que resume todo lo anterior, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recuerden, hermanos, que el contexto de este capítulo es la apostasía con que se inicia el capítulo 4. Las garras de la apostasía estaban rondando alrededor de esta iglesia, y si Timoteo quería ser un buen ministro de Jesucristo, debía prestar una constante, honesta y cuidadosa atención, primeramente a su propia vida. Ten cuidado de ti mismo. Y le digo esto, hermano, no solamente a los pastores de la iglesia, le digo esto a todos los que están en algún ministerio, Colegio Cristiano Logos, escuela dominical, cualquier ministerio de la iglesia. Ten cuidado de ti mismo. Cuidar su propia alimentación espiritual, como dice en el versículo 6. Desechar toda información que pueda corromper sus buenas costumbres, versículo 7. Ejercitarse en la piedad, versículos 7 y 8. Cuidar que su ejemplo de vida cristiana sea lo que debe ser, versículo 13. Él debe cuidarse primeramente a sí mismo, y en segundo lugar, cuidar con ese mismo esmero la doctrina que estaba enseñando a la iglesia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
de la enseñanza. Las razones que Pablo da a Timoteo y a todo ministro del Evangelio no podía ser más solemne. ¿Saben lo que dice Pablo? Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No podría ser más solemne de ahí. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya hemos dicho antes que la obra de Dios en preservar a los santos no elimina nuestra responsabilidad en perseverar. Dios guardará a sus hijos hasta el fin, ninguno de ellos se perderá. Pero esa obra poderosa de Dios de preservar a sus santos no elimina la responsabilidad del creyente en perseverar hasta el fin, y los pastores no están exentos de esa responsabilidad. Por el contrario, ellos deben cuidarse más que ningún otro, porque ellos mismos pueden ser la causa de perdición para muchos. Pablo dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No se cansen en el camino. Yo quisiera terminar una lectura con una lectura de un escrito de Juan Bunyan, que resume perfectamente lo que estamos diciendo aquí. Este escrito, un tratado pavoroso titulado Los suspiros del infierno, dicen lo siguiente acerca de los pastores inconversos. ¿De cuántas almas no han sido los ministros ofuscados el medio de destrucción por su ignorancia? La predicación de los tales, es decir, de esos ministros, no fue para las almas mejor que el arsénico para los cuerpos. Muchos de ellos es de temerse que tengan que responder por poblaciones enteras. Y ahora le dice Bunyan a los ministros inconversos: ¿no te afligiría ver que toda tu parroquia marchara tras de ti para el infierno, exclamando, esto tenemos que agradecerte, pues tuviste temor de hablarnos de nuestros pecados, para que no dejáramos de apresurarnos a ponerte viandas en la boca? Oh malvado, maldito, que no te contentaste siendo un guía ciego como eras, en caer tú mismo en el hoyo, sino que nos has conducido a él también a nosotros contigo. Esto es como para ponerse a temblar. Como dice Spurgeon, qué terrible debe ser irse al infierno desde la sombra de un púlpito. Pero cuán terrible debe ser irse al infierno desde el púlpito mismo. Pablo dice a Timoteo, no pienses que tú no tienes responsabilidad de cuidar tu vida cristiana. Persevera hasta el fin. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, una vez más por habernos permitido exponer tu palabra. Es nuestro privilegio, Señor, poder leer tu escritura cada domingo, explicar tu escritura cada domingo, aplicar y enseñar tu escritura cada domingo. Y te doy las gracias, oh Padre, por haber movido hace años a esta iglesia a predicar tu palabra de esa manera. Pero no queremos dormirnos, oh Señor, sino queremos suplicarte que tú nos ayudes a permanecer fieles hasta el fin en el ministerio que tú nos has encomendado. Que tú suplas, oh Señor, nuestras deficiencias. Que tú suplas, oh Dios, nuestras inexperiencias que son propias de nuestra edad. Para que podamos, oh Señor, atar las conciencias de los hermanos a tu palabra revelada, a todo el consejo tuyo. Permite, Señor, que estas cosas estén en nosotros y que cada domingo vengamos como iglesia con el corazón preparado a aprender tu palabra. Te pedimos todas estas cosas, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.